aparte de español e inglés, como muchos saben, también hablo alemán e italiano. No perfectamente, pero a un nivel bastante avanzado. Quiero contarles mi experiencia aprendiendo estos 4 idiomas, por qué los idiomas son importantes, cómo me han servido en aspectos de la vida que nunca pensé que me iban a servir, y les voy a contar la graciosa historia de por qué decidí estudiar alemán allá en ese entonces cuando comencé a estudiarlo. Así que quédense pegaditos a este podcast. Vamos con la intro. Sí, ya sé que esta es una mezcla un poco rara, pero de esto se trata este podcast. Mi nombre es Nacho, soy un periodista argentino viviendo en Londres y te invito a compartir mi experiencia viviendo en otro país. Un poco de culturas, un poco de viaje, un poco de deportes, ¿por qué no? Todo en este podcast que hemos decidido denominar de la N a la Z. Muy buenas a todos, gente. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Espero que bien, espero que todo en orden. Yo estoy súper atareado, lleno de cosas para hacer, pero bien, muy contento porque son cosas productivas, cosas para el canal, cosas personales. Es el primer podcast que grabo después de haber llegado a los 100.000 suscriptores en YouTube. Una locura, nunca lo hubiese pensado. Y perdón que la semana pasada no hubo podcast, pero estaba con 1000 cosas. Pero ahora volvemos con los podcasts. Tal vez bajemos la periodicidad, ahí va mejor, de acá en adelante. Pero igualmente me gusta hacer esto, me gusta. Así que tranquilos que vamos a seguir ahí fieles a los oyentes de los podcasts, que les agradezco muchísimo por escucharlos, por llegar hasta acá y darle play, darle al botoncito ese con forma de triángulo, como digo siempre. Hoy vamos a hablar de los idiomas. Como saben, y los que no, les comento, soy un argentino viviendo en Londres. Toda mi vida estudié inglés, así que hablo español e inglés. No perfectamente inglés, pero un nivel muy alto, obviamente. Vivo acá hace mucho y lo estudié por más de 10 años. Y también durante mi vida he estudiado alemán y he estudiado italiano. Y me di cuenta qué importante que son los idiomas. Ya les voy a comentar por qué. Y ya les voy a comentar cómo en momentos de mi vida que nunca pensé que los iba a usar, me encontré usando el italiano, el alemán, en situaciones en las que no podía haber utilizado otro idioma y que me ayudaron un montón. Me ayudaron un montón. Les voy a contar cómo empecé a estudiar inglés, cómo empecé a estudiar alemán, que es una historia bastante particular, y cómo empecé a estudiar italiano y cómo cada uno de esos idiomas, primero, qué particularidad tienen, qué le encontré yo de bueno y de malo también, y cómo me han servido a lo largo de mi vida en situaciones muy específicas. Y también les voy a comentar, obviamente, el inglés. ¿Por qué empecé a estudiar inglés? Todo esto lo voy a hacer resumido porque el inglés es un idioma sobre el que ya hablé muchísimo, sobre todo en mi canal de YouTube, pero vamos a ir un poquito más con los otros idiomas, ¿ok? Tienen que saber que los idiomas son algo súper útil en la vida porque no sabemos para dónde vamos, no sabemos en qué país vamos a terminar viviendo, con quién nos vamos a terminar comunicando, dónde va a surgir una oferta laboral, no sabemos para dónde nos lleva la vida o no sabemos si en el mismo país en el que vivimos vamos a terminar trabajando para una empresa internacional de, no sé, China. Entonces, si sabemos chino, por ejemplo, es una ventaja. Nunca sabemos para dónde vamos a ir. Primero, ese es un punto muy importante, ¿no? Situaciones laborales y de relaciones interpersonales en el día que nos mudemos a algún lado o que un vecino de cierta parte del mundo se mude al lado de nuestra casa o a nuestro mismo edificio o conozcamos el amor de nuestras vidas y tengamos que hablar en ese idioma. Segundo, hay millones o miles al menos o cientos de estudios de varias universidades y organismos que se dedican a eso, que afirman y reafirman que los idiomas son buenos para el cerebro, que lo mantienen activo, que habilitan ciertas partes, ciertos hemisferios o ciertas áreas cerebrales que no se hubiesen activado de otra forma, que lo mantiene de cierta manera joven al cerebro, que previene enfermedades como el Alzheimer, que nos ayuda con temas de memoria, que lo mantiene ejercitado. No soy experto en estas cosas, perdonen si no tengo la terminología, pero pueden googlear beneficios de bilingües o trilingües o de saber idiomas y ahí van a salir un montón.
No los tengo yo, pero sin duda que los hay. Sin duda que los hay. Y otro beneficio muy grande a la hora de estudiar un idioma es eso mismo, estudiarlo. Te mantiene ocupado, te mantiene haciendo algo productivo, te mantiene, como decimos en Argentina, y perdón con la palabra, por la palabra, con el culo en la silla, viendo cosas, te mantiene estudiando, te mantiene haciendo un hobby, porque está bueno también que uno lo haga por placer, te mantiene en ese hobby de estudiar, conociendo a otras personas, tal vez compañeros de clase, tal vez al profesor, personas nuevas que uno nunca sabe si se puede hacer amigos, parejas, puede conseguir socios laborales. Y a pesar de todo esto, también te permite ver series en cierto idioma o acceder a materiales en cierto idioma que no están en otro idioma, leer páginas web, en fin, un sinfín de beneficios que ya los deberían saber tal vez, pero que se los recalco y que hay muchos más, pero de eso no trata este podcast, sino de los otros 3 idiomas que yo hablo. Comencemos por el más popular del mundo, el inglés. Voy a hacerlo bastante resumido porque como les dije en mi canal de YouTube, hice un video enterito sobre cómo aprendí inglés, cómo fue mi infancia aprendiendo inglés, mis peleas con el inglés cuando era niño y cómo me ha servido en la vida. Básicamente yo cuando tenía 6 años, mis papás, mis viejos me mandaron a un instituto de inglés. Los primeros años eran como si fuese un jardín de infantes, aprendíamos los colores, los animales, las partes del cuerpo, etcétera. Hasta que con el correr del tiempo obviamente se puso más teórica la cosa, se puso más gramatical, para llamarlo de alguna manera, y ahí uno fue aprendiendo en serio, entre comillas. Y creo que a los 12, 13, 14, 15, tal vez en esa época que uno se pone rebelde, quería dejar inglés a toda costa. Mamá, papá, no quiero ir a inglés. Eran 3 veces por semana que tenía que ir fuera de horario escolar, a la tarde, momentos en los que quería estar con mis amigos, quería ir a jugar al fútbol, quería salir a andar en bicicleta, quería ver televisión, quería jugar a la computadora, quería jugar un juego de mesa, quería jugar con los autitos chocadores, quería hacer esas cosas. Uno no quería ir a clases de inglés, obviamente. Pero mis viejos siempre dijeron, no, vos no vas a dejar, vos vas a ir porque algún día te va a servir. Bueno, vaya si tenían razón, ¿no? Hoy viviendo en Londres hablando inglés, pero ellos no saben inglés, ellos nacieron hace 50 años aproximadamente, una época donde el inglés no era tan popular y donde no estaba instaurada esa idea de inglés como idioma universal, tal vez. Entonces, no sé de dónde ellos sacaron la idea de que yo tenía que aprender inglés. Les súper agradezco. Les agradezco que me hayan hecho sufrir, que no hayan escuchado mis plegarias cuando yo quería abandonar. Pero fue así básicamente. Ellos insistieron hasta que a los 17, justo el año que terminaba la escuela secundaria, rendí el First Certificate, que es un B2, creo, un nivel B2. Para los que no saben, los idiomas a nivel internacional se miden A1 el más bajo, A2, B1, B2, C1, C2 el más alto. Entonces el First creo que era un B2, luego de 12 años de estudiarlo a un ritmo tranquilo, porque si uno le hubiese metido pata, podría haberlo hecho en menos de 12 años, obviamente. Pero era como un instituto que a lo largo iba en paralelo de tu escuela, de tu nivel escolar, digamos. Vos estabas 12 años en la escuela, estabas 12 años en el instituto y ibas aprendiendo. En fin, dice mi instituto de inglés, el First. Me vine de viaje de intercambio a Inglaterra por 2 semanas, que lo comenté en un podcast. Me sirvió muchísimo, volví a Argentina y luego vine a hacer otro intercambio a Inglaterra de 6 meses. Hay un podcast muy bueno que se hizo bastante popular sobre mi intercambio, sobre cómo me sirvió, sobre cómo les puede servir a ustedes, sobre cómo me cambió la vida. Y ahí fue donde aprendí más inglés que nunca, en la calle, tomándome el bus, el bondi, yendo al kiosco, yendo al supermercado, teniendo que abrir una cuenta de banco ahora cuando vine a vivir a Londres, trabajando, teniendo que leer un contrato, teniendo que preguntar por indicaciones, para dónde queda tal calle, para dónde queda tal negocio, teniendo que preguntar por horarios de trenes, teniendo que comunicarme con alguien de otra parte del mundo que solo teníamos en común el inglés. Entonces, el intercambio y tanto el vivir ahora en Londres me han obligado a hablar inglés y fue donde más inglés aprendí. Y el inglés, lo saben todos, gente, es el idioma universal, es el idioma que hablan 2 personas que no tienen otro idioma en común. Si vos vas a cualquier parte del mundo siendo turista, en donde no se habla inglés y no hablas el idioma local, uno va a hablar inglés, ¿ok? Eso lo sabemos. Sabemos las cantidades de películas que se han hecho en inglés.
la cantidad de material, de libros, de material universitario, bibliográfico, al que se accede solamente en inglés. Los que hacen programación o de páginas web y demás saben que todo está en inglés. Muchas cosas están en inglés en internet. No sé cuánto por ciento del material está en inglés. Muchos creadores de contenido, ya sean youtubers, instagramers, influencers, escritores, programadores web, diseñadores que no viven en Estados Unidos, ni en Inglaterra, ni en otro país en el que se hable inglés, hacen su contenido a veces en inglés para poder llegar a más público. Muchas bandas musicales se me vienen a la cabeza ahora de los 70, 80, 90, que no son de Inglaterra, ni de Estados Unidos, ni de Australia, por ejemplo, pero que hacían sus canciones en inglés para poder abarcar un público más universal. Ya saben la importancia del inglés, no quiero ser redundante, pero esa fue la historia con mi inglés, con el idioma universal, el que hoy me permite trabajar, ganar dinero y poder vivir en una ciudad y en un país que realmente me encanta. Pero Nacho, si tenías el idioma universal y tenías el idioma español, que creo que es uno de los idiomas que nativamente más se habla en el mundo, creo que viene segundo después del chino o algo así, es decir, un idioma que se habla en casi todo un continente y que se habla en otros países de otros continentes, pero igualmente quisiste ir por más, Nacho, ¿por qué? Y esa es la pregunta que me hago. ¿Por qué, Nacho? ¿Por qué? En fin, cuando volví de mis intercambios a estudiar, yo no soy de Buenos Aires, pero fui a estudiar a Buenos Aires periodismo deportivo, dije, che, la verdad que mis viejos tenían razón. El inglés me sirvió muchísimo, aunque yo no quería estudiarlo. Me permitió hacer un intercambio que me cambió la vida, me permitió viajar por el mundo. Así que creo que otro idioma no estaría mal. Esto ya por cuenta propia. O sea, veamos la diferencia entre haber estudiado un idioma obligado, si bien uno era chico, era adolescente, era rebelde, no entendía muy bien, entre estudiarlo por cuenta propia. Dije, quiero estudiar un idioma. Y la pregunta era, ¿qué idioma? Esto lo iba a hacer yo en paralelo con la universidad. ¿Qué idioma hago? Estaba entre el árabe, porque en mi intercambio conocí muchas personas de países de habla árabe y era un idioma que se habla mucho en el mundo, es un idioma que se habla un montón en el mundo. Y el chino, porque también es un idioma que se habla muchísimo. Y me llamaba la atención de estos dos idiomas, primero que se hablan mucho y segundo que tienen otro alfabeto, otro abecedario. Y dije, ay, es un desafío para mí aprender otro alfabeto, otro abecedario. Me encantaría, me encantaría. Yendo más para el lado europeo del mundo, dije, también estoy entre el alemán y no estaba tan seguro del francés porque nunca fue un idioma que sea de mi agrado, nunca tuvimos ese feeling con el francés, pero el alemán. El alemán estaba ahí, se habla en Alemania, en Austria, en Suiza, aunque es un alemán un poquito variado, pero también se habla. Alemania es una potencia mundial, nunca se sabe para dónde la vida laboral te va a llevar. Y miren ustedes lo que me hizo decidir, y acá está la parte graciosa del podcast, ¿por qué hacer alemán? En ese momento Pep Guardiola, que para los que no lo conocen es uno de los entrenadores de fútbol más famosos, populares y exitosos de la historia, en ese momento él estaba dirigiendo, estaba trabajando con un equipo en Alemania, con el Bayern Múnich, para ese entonces, de Múnich, obviamente de Múnich, como se diría en español. Y dije, mira, vamos a hacer eso porque, no sé, de alguna forma tengo que elegir un idioma y me gustaba mucho Guardiola, cómo él dirigía, me gustaba cómo jugaban sus equipos. Y dije, bueno, vamos por el alemán porque él está ahí y algo me tiene que hacer decidir, si no, no empiezo más. Y aparte Guardiola había estudiado alemán y lo había aprendido bastante bien, no perfecto, en 6 meses. Y dije, mira, no me quiero comparar con Guardiola, pero si él lo hizo, ¿por qué Nacho no? Entonces dije, ok, vamos con el alemán. Eso me hizo decantar por ese idioma. ¿Por qué digo que está bueno y uno nunca se sabe las utilidades que le puede dar un idioma? Por ejemplo, en mi primera clase de alemán, que hice en Buenos Aires con clases grupales, había una persona que era médica y ella quería estudiar alemán porque muchas medicinas, muchas praxis, muchas cosas que tenían que ver con esta ciencia estaban solamente en alemán. Porque obviamente Alemania es un país muy importante cuando se habla de medicina.
y mucha maquinaria también estaba en alemán o tenían instrucciones en alemanes o alguna que otra palabrita. Y ella dijo, hey, esto lo quiero saber por esta razón. Otra persona tenía antepasados, tenía raíces alemanas y dijo, mira, si bien mis parientes no están vivos en este momento, me interesaría aprender el idioma del que vengo. Así que otro interesante. Después había otras personas que lo hacían simplemente porque les gustaba cómo sonaba, les gustaban las canciones, les gustaba alguna que otra banda. Hay muchas razones por las que uno puede estudiar un idioma. Y ahí estaba Nacho estudiando alemán porque Pep Guardiola estaba dirigiendo en Alemania. El alemán es un idioma jodido, gente. Es un idioma complicado. No es lo más difícil la pronunciación, como muchos piensan. La pronunciación no es algo complicado para nada. Se aprende súper rápido, a pesar de que parece súper complicado. Así que eso no es el problema. El problema es la gramática, gente. No les puedo explicar ahora, porque sería un lío tremendo, pero el orden de los verbos, los artículos tienen masculino, femenino y neutro. Los artículos cambian dependiendo si la persona es el objeto directo o indirecto de la oración. Si hay una coma en el medio y se usa cierta palabra, el verbo tiene que ir al final, pero el adjetivo después puede cambiar una letra si el verbo estuvo adelante del sustantivo. En fin, es un lío, es un lío totalmente... un lío para resumirlo, que no hay otra que aprenderlo con el paso del tiempo y con horas y horas y horas de estudio y horas de práctica, que no siempre hace falta que sean libros y gramática y tarea aburrida, puede ser series, películas, en fin, un montón de cosas, como dije en mi video en YouTube sobre cómo aprendí inglés, hay muchas formas de aprender un idioma. Y también lo difícil del alemán es que las palabras no se parecen en nada a nada. Alguna que otra se puede parecer al inglés porque tienen las mismas raíces anglosajonas, son idiomas anglosajonas, pero uno no tiene otra forma de aprender, por ejemplo, que silla se dice Stuhl, y se dice así y lo aprendes de memoria y no hay nada que te recuerde a decirlo así. ¿Me explico? No hay otra forma que no sea de memoria. También en alemán los números se dicen al revés. No se dice, por ejemplo, 29, sino que se dice 9 y 20. En fin, estas cosas de un idioma que uno va aprendiendo, una cosa que los diferencian. Repito, no es un idioma sumamente difícil, pero es un idioma complicadito. Luego de 1 año y medio, creo, con estas clases grupales, empecé a hacer clases individuales con el mismo profesor, pero clases privadas porque sentía que podía avanzar un poquito más rápido. Ahí avanzamos un montón más rápido, hicimos clases a distancia también cuando yo me vine a Londres y lo que hice fue hacer el examen B2 nuevamente, el mismo nivel que había hecho en inglés lo hice en alemán. Me arriesgué un poquitito porque no estaba seguro, estaba a ser entre un B1 y un B2, pero dije, mira, hago el B2, de algo me va a servir, si lo desapruebo, mala suerte, pero me arriesgué, lo aprobé, tanto el escrito, el oral, como el de escuchar. Así que buenísimo, tenía mi B2 de alemán. ¿Y cómo me ha servido el alemán a lo largo de la historia, Nacho? ¿Para qué querías el alemán? Miren, hoy en día creo que hay algunas que otras series en Netflix de habla alemán. Creo que Dark se llama, que no la vi, discúlpenme. Por ejemplo, esa la podría ver no sin subtítulos porque mi nivel no es superlativo, pero podría entender ciertas cositas. Eso está bueno, Por ejemplo, empecé a leer, por ejemplo, Harry Potter, que es algo que me gusta muchísimo, y también hice otro podcast al respecto, así que lo pueden ir a escuchar después de este. Leí el primer libro en alemán, eso está interesante, ver cómo una historia que a uno le gusta mucho se puede decir o se puede contar en otro idioma. A veces escucho la radio en alemán. En estos días, estas semanas, meses, estoy un poquito vago con esto de los idiomas. Pero muchas cosas, y cuando más me sirvió sin dudas, o por ejemplo cuando veía fútbol, ya que hablábamos de Guardiola, cuando veía fútbol en alemán, de la liga alemana y veía las publicidades atrás o escuchaba lo que decían los jugadores, árbitros o periodistas, decía, está queriendo decir esto. Un viaje que hicimos con mis viejos, con mis padres el año pasado, en el que pasamos por Ámsterdam, por Bélgica, por Francia, Alemania, por Suiza, por Austria, Liechtenstein, un montón de países, que hay una lista completa sobre eso en el canal de YouTube, así que la van a ver después. Hablé mucho alemán, fuimos por pueblitos franceses en la frontera con Alemania, pueblitos alemanes, pueblitos austríacos, lugares de Suiza o de Liechtenstein, en el que la gente, a ser tan de pueblo,
hablaba alemán solamente, no hablaba inglés para nada, ni español, obviamente, alemán. Y mi única forma de comunicarme con ellos era en alemán. Así que ahí me sirvió un montón, porque obviamente mis viejos solamente hablan español o cordobés, si quieren un poquito, pero, pero era yo el único nexo de comunicacional ahí en ese momento. Así que ahí me sirvió mucho y uno se siente como útil, ¿no? Decir, ay, estoy implementando lo que aprendí finalmente. Y también, por ejemplo, cuando me iba a Holanda, que he ido varias veces, que hablan holandés, pero es algo parecido al alemán y hay algunas palabras que se parecen, algunas indicaciones, entonces ahí también las podía relacionar. Así que eso está bastante bueno, me sirvió mucho para viajar. Es un idioma que necesito retomar porque uno, obviamente, cuando no practica se olvida, pero es un idioma que si le pongo pilas lo voy a hablar bastante bien, creo yo. Pero bueno, la vagancia a veces me gana. Pero esa es la historia con el alemán, cómo lo aprendí, cómo me ha servido. Estoy seguro que en el futuro me va a servir más porque esos países me encantan, quiero volver alguna vez y nunca se sabe, como les digo, para dónde nos va a llevar la vida con el trabajo. Así que el alemán, si están pensando hacerlo, háganlo. Prepárense para un desafío, pero un desafío bastante lindo porque una vez que ponen el pie en la primera clase y se dan cuenta lo distinta que es la gramática, dicen, ¡ja! Esto yo lo tengo que aprender, no me vas a ganar. Esa es la historia con el alemán, gente. Ahora, con el italiano, otro idioma que yo hablo. ¿Por qué empecé a ser italiano? A medida que yo estaba estudiando alemán también y en la universidad en Buenos Aires, dije, che, tengo algo de tiempo libre, quiero aprender otro idioma. Quiero aprender un idioma que no sea tan difícil como el alemán, qué equivocado que estaba en ese momento, ya les voy a comentar por qué, que no sea tan difícil como el alemán, que sea algo más fácil, más parecido al español, pero que de alguna u otra forma me sea útil. Las opciones eran portugués, italiano, francés es un idioma latino, pero nuevamente nunca me llamó la atención, así que dije, mira, vamos con el italiano, porque yo tenía la ciudadanía italiana, no tiene nada que ver, pero era como una obligación que yo me daba, me auto obligaba a estudiar el idioma del cual tenía un pasaporte. Tengo ancestros o raíces italianas y lo que más me interesaba del italiano es aprender o identificar esas palabras italianas que con la inmigración de Italia a Argentina en el siglo pasado se fueron depositando en el español todas esas palabras que utilizamos en el día a día, en la jerga, en el lunfardo argentino y vienen del italiano. Entonces me anoté en italiano, pensando que era un idioma fácil. Es un idioma que si uno lo escucha, es un idioma que en el poco tiempo de ir a clases, a los 2, 3, 4, 5 meses, medio año tal vez, uno ya lo escucha y entiende casi todo. Obviamente un italiano neutro, un poquitito pausado, lo entiende todo, diría, pero que es muy difícil de comunicarse. Porque el error que uno comete o que yo cometí es pensar, mira, el italiano es parecido al español, yo lo voy a hablar, si quiero decir mesa digo mesolini y si quiero decir, no sé, silla digo sillolini y listo, solucionado, se entiende. Pero no, obviamente hay palabras que cambian y obviamente hay cosas gramaticales que cambian. Un ejemplo rapidito. En español decimos, por ejemplo, el vino yo lo he tomado. El vino es masculino, lo he tomado, termina en o. Y decimos, el agua yo la he bebido. El vino yo lo he bebido, el agua yo lo he bebido. Agua es femenino, pero igualmente decimos bebido. En italiano no. En italiano se diría, el vino yo lo he bebido, pero dirían, digamos para decirlo de alguna manera, la agua yo la he bebida. ¿Ok? El verbo final cambia dependiendo del género del objeto. Y estas cosas no son súper difíciles de aplicar, pero son cosas a las que uno se tiene que acostumbrar. Otra cosa que hacen en italiano es decir, por ejemplo, nosotros diríamos en español, yo creo que esto está mal. ¿Ok? Yo creo que esto está mal. En italiano dirían, yo creo que esto esté mal. Usan otra conjugación del verbo. Que repito, no es difícil, pero uno se lo tiene que meter en la cabeza. Otra cosa también es aprenderse todas las conjugaciones de todos los verbos en todos los tiempos verbales, que es un lío, es un quilombo. Pero eso es con el italiano. Es difícil porque uno cree que es fácil. No es un idioma sumamente complicado. Al lado del alemán es pan comido, como se diría. Pero igual tiene su cierto grado de dificultad.
Entonces, a medida que fueron pasando los meses, los años con el italiano, fui aprendiendo muchísimas de estas palabritas que usamos en Argentina. Por ejemplo, gamba para referirnos a la pierna, testa para referirnos a la cabeza o testazo para un cabezazo. Un montón de cosas. Por ejemplo, facha en italiano es cara y en Argentina facha decimos para alguien que es fachero, alguien que tiene buena pinta, que tal vez que se viste bien. Entonces tal vez eso viene de ahí. Un montón de palabras que realmente tendría que hacer una lista interminable. Pero fui aprendiendo cositas, fui diciendo, mira, esto lo decimos por esto. Y la verdad que está bastante bueno, está bastante interesante saber cómo un idioma puede influenciar tanto a otro. Eso me hizo darme cuenta de dónde vengo, de por qué hablo así, y eso está genial. Italiano estudié 2 años, alemán lo estudié 3 y medio, creo. Y en ese tiempo alcancé el mismo nivel en ambos idiomas. Es decir, me llevó un poquito menos del doble aprender el mismo nivel de alemán que el mismo nivel de italiano. Italiano lo mismo, hice medio año de clases grupales y después me fui por clases individuales y rendí el examen B2 al mismo mes, creo que fue diciembre de 2018 que rendí alemán e italiano B2, los dos con días de diferencia, aprobé los dos por suerte. Y el italiano me sirvió mucho, aunque no lo crean, en Londres, porque acá hay muchísimos inmigrantes italianos, un montón, son uno de los grupos más grandes de inmigrantes europeos a este país. Y hay muchas zonas de Londres, muchas casas, por ejemplo, en las que yo he vivido, y muchos ambientes laborales en los que hay muchos italianos. Muchos italianos. Yo en la casa anterior en la que vivía, creo que había 1, 2, 3, 4 italianos de 6 personas viviendo en la casa de 7. O sea que eran mayoría. Uno en los trabajos que empieza generalmente en Londres si no viene con una idea específica, que pueden ser atención al público, más que nada en bares, pubs, restaurantes, cocinas. Hay muchos italianos trabajando ahí, muchísimos. No solo italianos, hay de todo, pero italianos es un grupo importante. En la calle se puede encontrar con italianos, cuando va a un supermercado y lo atienden, o cuando va a una fiesta. O sea, en cualquier aspecto acá en Londres se puede encontrar muchos italianos. Y obviamente, como hace uno, como hago yo, intenta juntarse con los de su tierra, ¿no? Con los que son parecidos a uno en cierto aspecto. Entonces un italiano tiende a juntarse con un italiano a veces, obviamente, y hablan italiano, se sienten más cómodos. Por ejemplo, la semana pasada fui a jugar al fútbol. De 20 que éramos, creo que 12, 13 eran italianos y hablaban italianos entre ellos. Entonces, esto me sirvió para dos cositas. Acá viene el Nacho Z modo espía. Primero, para uno hacerse un poquito el sonso y no decir que habla italiano. Y si esos están hablando en italiano sobre uno dice, mira, están diciendo esto, están diciendo lo otro. Hay modo espía, ¿no? Para controlar un poquito que no hablen a la espalda de uno. Y también me sirvió muchísimo para comunicarme, muchísimo para comunicarme. Como les digo, en la casa esta anterior que había muchos italianos, cuando yo estaba cenando o almorzando con ellos o nos cruzábamos en la casa o en la cocina, hablábamos italiano. Primero porque había algunos italianos que no hablaban muy bien inglés. Y segundo, porque obviamente se sentían más cómodos en su idioma nativo y a mí me venía bien para practicar. Entonces era italiano, 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 italiano. Ahí lo practiqué muchísimo el italiano, créanme. Yo fui a Italia, pero hace muchos años cuando no hablaba italiano, así que no lo pude poner en práctica. Igualmente con el español me pude hacer entender bastante bien. Y como les repito, ese viaje que hicimos con mis padres en una parte de Suiza se hablaba un poquito de italiano, así que también ahí pude practicar un poquito. Pero aunque parezca paradójico, lo que más me sirvió el italiano fue acá en Londres y lo sigo usando. em, y también lo sigo usando día a día para darme cuenta de cómo hablo con palabras que provienen del italiano. Hasta, de hecho, el acento argentino, cuando yo le pido a amigos de habla hispana, pero que no son argentinos, imitar el acento argentino, le sale como un italiano. Hasta hacen con los dedos así, juntando los 3 deditos como hacen los italianos. Y le sale algo como, perdón la palabra, pero como, che, boludo, ¿pero qué estás haciendo? Como que viene algo del italiano, ¿no? En fin, son estas cositas que uno va aprendiendo con el idioma, que se va dando cuenta, que está bueno saber, no solo por conocimiento propio, como les digo, porque te mantiene como un hobby, te mantiene ocupado, te hace sentir que estás invirtiendo el tiempo en algo, te hace conocer gente que también está aprendiendo un idioma, te permite a la hora de viajar poder comunicarte mejor, te permite en el día a día en un país
que nunca iba a imaginar. O sea, yo nunca iba a imaginar que en Londres iba a hablar mucho italiano, por ejemplo. Me sirvió un montón y también le sirve a uno. Le sirve a uno mantener el cerebro ocupado, le sirve a uno saber que habla 4 idiomas o más idiomas o 2 o 3, lo que sean, gente. No hace falta que hablen muchos. Yo mis 4 idiomas, yo siempre digo que hablo 3 idiomas. Hablo español, inglés, medio italiano y medio alemán. No es que tengo un nivel superlativo, pero los tengo ahí. Y si un día les pongo más práctica y más esmero, me van a venir bastante bien. Pero entre estas y muchas otras ventajas más tiene saber idiomas. Nunca jamás es una pérdida de tiempo, ni aunque estemos estudiando, no sé, quechua. No tengo nada contra el quechua, pero es un idioma que se habla muy poquito a nivel mundial. Esto quiero resaltar, pero está bueno. Nunca es una pérdida de tiempo porque uno aprende muchísimo con un idioma. Un idioma habla sobre una cultura, sobre una población, sobre un país, sobre antepasados, sobre historia, sobre cómo ciertas sociedades ven ciertas cosas. Hay palabras que existen en un idioma que no existen en otro, y eso te hace ver también cómo ciertas sociedades ven ciertos aspectos de la vida, o ciertas emociones, o ciertas situaciones sociales que desde otro lado del mundo no se ven de la misma forma. Así que en fin, gente, espero que este podcast les haya ayudado, los haya animado a ir a estudiar otro idioma o a ir mejorando el que tienen. Recuerden que si a ustedes no les sirvió o no les pareció del todo importante, siempre lo pueden compartir con otra persona que a ella tal vez le parezca relevante. Espero poder animarlos a aprender un nuevo idioma que siempre, por todas estas cosas que mencioné a lo largo de este capítulo y por muchas otras cosas más, siempre viene bien. Ya sea español, ya sea inglés, ya sea alemán, ya sea italiano, chino, árabe, quechua, lo que sea, aprendan porque siempre está bueno y nunca saben cuándo lo van a usar. Muchísimas gracias, gente. Recuerden ir a ver los videos de YouTube sobre los viajes y recuerden ir a escuchar los otros podcasts sobre los que les hablé durante todo este capítulo. Gracias, gente, y será hasta la próxima. Hasta acá ha llegado el episodio de hoy. Gracias por haber estado del otro lado. Recuerden que pueden encontrarme en YouTube como Nacho Z, en Instagram como @soynachozeta y también en Facebook como Nacho Z. Muchas gracias a todos y será hasta la próxima.